Bueno, y ahora sí, vamos a ir también con otro elemento que es bien importante, porque de alguna forma, a veces los que finalmente interferimos en el comportamiento de nuestras mascotas, de nuestros gatos, de nuestros perros, en este caso de nuestros gatos, somos los humanos. Y por lo mismo, vamos ahora a continuación a este espacio de Royal Canin que se llama Terapia de Dueños. Ya está con nosotros entonces la etóloga clínica, la doctora Tamara Vergara. Doctora Vergara, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en esta terapia de dueños. Hola, ¿no? Jaime. Sí, te escucho súper bien. Qué bueno, qué bueno. Saludarte a ti y a todos también quienes están presentes acá viéndonos el día de hoy en Gato Fest. Sí, pues, y que harta gente en todo caso, hemos tenido mucho éxito en este Gato Fest virtual, el primer Gato Fest virtual de este año, producto de la pandemia, pero la verdad es que ha sido bastante exitoso, que estamos muy contentos. Cuénteme una cosa, en general, Tamara, ¿los dueños influenciamos mucho en el comportamiento de nuestras mascotas, en el comportamiento de nuestros gatos en general o no? Sí, mira, por lo general, lo que pasa es que, al menos en el caso de los perros y sobre todo de los gatos, ¿cierto? La mayoría de los problemas conductuales que se originan en nuestros amigos peludos es más que nada porque no hay una comprensión real tanto de la biología de la especie como de las necesidades conductuales que tienen nuestros perros y gatos. Entonces, por lo general también en el perro nosotros tenemos una cercanía, ¿cierto? Más hacia ellos porque nos identificamos más con ellos. Pero en el caso de los gatos, los pobres han sido injustamente juzgados, ¿cierto? A través de la historia. Y también pasa lo mismo a veces con nosotros mismos, que podemos ser tutores de gato. Entonces, a veces malinterpretamos algunas necesidades que para nosotros son un problema, pero realmente está dentro del comportamiento normal del gato. Hay una cosa que a mí, claro, por ejemplo, o el amasar. Yo me acuerdo también que en algún punto con mis hijos, cuando eran chiquititos, yo hace mucho tiempo que tengo gatos, y los gatos los amasaban y ellos como que los retaban. Entonces en un momento le dije, no, porque el amasar, cuando eran chiquititos, le decía, el amasar es su forma también de demostrar cariño. Entonces enséñale que quizás te duele y vas aprendiendo. Y de hecho, mis actuales gatos, por ejemplo, a nosotros nunca nos sacan las garras, entonces, qué sé yo, me da risa, porque en realidad me da risa porque yo soy bueno para besuquearlos, entonces de repente como que yo siento esta mano peluda que me corretea, pero nunca me han sacado las garras. Yo creo que tiene que ver también, bueno, primero porque llegaron muy guagua y tienen como una dinámica media humana, entre comillas, y porque también les fuimos enseñando, y eso no significó restringirlo, sino que fue educarlo. Es difícil educar a un gato, a un perro, a las mascotas en general, los gatos en general, porque además, Tamara, tú acabas de decir algo súper importante, en general los gatos han estado como mal representados, han tenido una mala publicidad, torpe, ignorante diría yo, pero en general mala. ¿Puede ser eso variado? ¿Cómo se hace eso? Sí, mira, es súper interesante y súper importante lo que has mencionado tú, que tiene que ver con el tema de la educación. Ya, por lo general también los gatos tienden a ser incomprendidos y a pensar que probablemente no se pueden educar o no son tan educables, ¿cierto?, como los perros, o incluso que no son tan entrenables como los perros, y de hecho eso es un mito también que hay que derribar. Ya los gatos, por alguna razón, ¿cierto?, nos eligieron para ser parte de nuestras vidas, y a pesar de que la domesticación ha sido realmente cortita comparada con la del perro, han logrado generar vínculos emocionales súper importantes con los seres humanos, y dentro de eso también está el tema de poder no solo relacionarlos, ¿cierto?, entre nosotros, sino que también adecuarse a nuestra vida. Y hay un como factor súper importante de eso es cómo en el fondo lo podemos educar o cómo se pueden entrenar. Y finalmente la evidencia científica también ha comprobado que los gatos son muy inteligentes, que tienen capacidades de resolver problemas o cognitivas iguales o incluso a veces superiores a la del perro. Entonces no hay que desilusionarse, ¿cierto? Si probablemente nuestro gato se demora un poco más en aprender, es más que nada porque la motivación del gato es más cortita que la del perro, entonces obviamente hay que respetarlo, ¿ya? Y respetar su espacio, respetar sus tiempos, como siempre.
Además son bien impresionantes, son grandes observadores. Por ejemplo, uno de mis gatos aprendió a abrir las puertas. Yo siempre digo, si tuviera pulgares ya sabría rotar el pomo de la puerta, pero aprendió a abrir la puerta, a cerrarla. A mí, de verdad, me impresiona. El otro día lo vi abriendo la puerta y dije, este gallo bueno, es tremendo. Vamos, tenemos en esta terapia de dueños, tenemos a invitadas, para que nos cuenten en realidad su experiencia y para que te hagan preguntas directamente a ti, Tamara, respecto a la conducta de sus gatos. Ya está con nosotros Yael Pearl. Yael, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Cuéntame una cosa, Yael. ¿Cuántos gatos tienes? Tengo 2 gatos. Una Dos gata y un gatos. gato, sí. Una gata y un gato. ¿Están esterilizados o no? Los 2, por supuesto. Por supuesto, muy bien. Eso es tenencia responsable, me parece excelente. Yael, ¿qué pregunta quieres hacerle ahí a nuestra especialista? Yo quiero saber por qué los gatos se activan tanto en la noche. De día duermen a patas sueltas y en la noche, cuando yo quiero dormir, hacen fiesta arriba mío. Eso es una pregunta súper interesante, en verdad, y también es bien recurrente, y tal como conversamos con Jaime al principio, muchos de los problemas en el fondo que a veces nosotros reportamos en nuestros gatos tienen que ver más que nada con parte de su repertorio conductual normal o con muchas conductas que retienen todavía de su antecesor silvestre, ya como la domesticación ha sido tan cortita, ya a diferencia de otros animales, uno de esas características de esta domesticación tan cortita es que han retenido muchas de las características de su antecesor. Y justamente una de esas características es la de sus hábitos, ya de cómo reparten el tiempo durante el día. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros gatos tienen hábitos que son más crepusculares, o sea que están mucho más activos durante las horas más tempranas en la mañana y luego del atardecer, ¿cierto? Cuando empieza a caer el sol y se empieza a poner más oscuro, ¿ya? Y eso hace también que nosotros además coinciden justamente cuando nosotros llegamos del trabajo, o por lo general cuando estábamos trabajando, ¿cierto?, presencialmente. Entonces tenemos que juntar ambos factores que hacen que también nuestros gatos se activen mucho más durante la noche, quieran compartir con nosotros y todo, y entender también que dentro de su horario, digamos, normal, duermen entre 14 a 18 horas diarias, ¿ya? Entonces, por ende, obviamente justo les toca estar activos en las horas más hacia la tarde o en la noche, ¿ya? Y como consejo para eso, entonces, yo diría darle también actividades que hacer a nuestros gatos durante el día, ¿ya? Porque hay de repente gatos que se activan demasiado durante la noche y que interfieren con algunas de nuestras actividades, ¿verdad? Sí. Entonces, para eso también hay que dejarles cosas que hacer durante el día. Ya por eso es importante mucho el enriquecimiento ambiental, que probablemente hemos hablado diversos colegas, ¿cierto?, durante todo el día en esta linda jornada de Gato Fest. En ese sentido, Tamara, para complementar un poco lo que plantea Yael, es interesante tener estas como torres, los rascadores y todo eso, que no todo el mundo tiene en realidad, porque ahí los gatos pueden desarrollar mayor actividad, efectivamente, ¿o no? Sí, efectivamente es así, ¿ya? Para que cuando su médico veterinario o vea en el Gato Fest o cuando su etólogo de confianza le diga que es importante, ¿cierto?, el tema del enriquecimiento ambiental, le crean, porque efectivamente es así. Ya para los gatos no es un lujo, sino que es una necesidad el enriquecimiento ambiental, ¿ya? Exacto. Yael, ¿alguna otra pregunta en esta terapia de dueño? Sí, quiero saber ¿dónde es la mejor parte para acariciar el gato? Porque de repente le hago cariño al gato, al macho, en la espalda y le encanta, y de repente le hago cariño y me queda mirando con cara de saca la mano y se va. Entonces como que no lo entiendo. Ya, eso también es una pregunta muy recurrente y también es muy interesante que la veamos acá, y eso tiene que ver también un poco con los mitos, ¿cierto? Y también con el tema de ir comprendiendo a nuestros gatos, ¿ya? Desde el punto de vista, al menos en este caso, del tema social, ¿cierto? Los gatos no es que solamente se apeguen al territorio y que no puedan generar lazos sociales, sino que el gato es una especie social, solamente que la forma de ser social es distinta a la que a lo mejor probablemente nos gustaría, ¿cierto? Entonces, el gato es una especie que es social facultativa, lo que quiere decir que el gato finalmente decide cuándo se puede establecer en grupo o cuándo ser un animal más solitario, ya que tiene que ver también más que nada cómo se reparten los recursos en el ambiente en el que está. Entonces, si tenemos a nuestro gato que está en un ambiente predecible, con todos los recursos disponibles, ¿verdad?,
va a ser un ser que probablemente va a generar ciertas relaciones sociales e incluso mucho vínculo con las personas de la familia, pero tenemos que entender también de que los gatos se relacionan de una manera social distinta al perro, ¿ya? O distinta al ser humano. Entonces, ¿qué significa esto? Que por lo general prefieren las interacciones que sean de mayor frecuencia, pero de menor intensidad. O sea, ellos prefieren en el fondo tener interacciones más cortitas, ya varias durante el día, pero no tan invasivas, ¿ya? Y por lo mismo, tienden a estar mucho más tiempo en aquellas como interacciones sociales que son iniciadas por ellos y terminadas también por ellos, ¿ya? Y por eso mismo entonces hay que dejar que ellos se acerquen a nosotros y acariciarnos en las zonas que ellos nos permiten, que por lo general son alrededor de sus mejillas, abajo del mentón y en la cabeza. Y esas son las zonas en el fondo que más prefieren los gatos que nosotros le hagamos cariño, sobre todo si es un gatito desconocido, así que eso es un súper buen dato. Estoy impactado, lo hago pésimo, Tamara. Yo agarro a mis gatos, los besuqueo, me los saco encima, los doy vueltas, les doy besos en la guata, los abrazo, los apapacho, los aprieto, ellos hacen así. Lo hago pésimo. Me acabo de dar cuenta que lo hago pésimo. ¿No? Voy a tratar de incorporar lo que tú nos estás diciendo, sí, pero no sé si sea capaz. Yo soy el típico, yo no sé si ustedes vieron ya él, Tamara, ¿se acuerdan de este personaje como el zorrillo, el Pepe Le Pew, que agarraba una gatita? Ya, mis gatos se sienten así conmigo. Es más, mi señora siempre me dice lo mismo, deja ese gato, y yo lo agarro. Y es muy divertido porque como le contaba a Tamara, no me saca la garra, pero me hace así como que me empieza como a correr y todo. A correr. Sí, porque estos gallos son así. ¿Ya alguna otra pregunta o no? No, eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Yael, te pasaste. Yael Pela ahí en esta terapia de dueños. Y vamos a seguir también ahora con otra terapiada, Tamara, en esta terapia de dueños. Se trata de Beatriz Guevara. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Beatriz. ¿Cómo va la vida? No te escucho, Beatriz. No escucho, Beatriz. A ver. Hay que activar su micrófono ahí. Tenía el micrófono desactivado. Sí, cosas que pasan, Beatriz, relájate. Esto es así, la vida virtual es así. Tenemos que acostumbrarnos a que es así. Beatriz, cuéntanos, ¿cuáles son tus dudas para que Tamara nos las satisfaga ahí, nuestra etóloga especialista en gatos? Cuéntanos. Mira, yo tengo 3 gatos, preciosos todos, y son demasiado buenos para comer. Acá nos preguntamos en la casa por qué están siempre comiendo y no sabemos si regular la alimentación o quizás no y dejar que coman a su libertad en el fondo. Por ahí me pierdo un poco. Mira. Sí. Eso también es una pregunta muy frecuente, sobre todo en casas multigatos, ¿ya? Pero también tenemos que tomar en cuenta que tiene mucho que ver sus hábitos alimenticios, todavía retienen muchos hábitos alimenticios o conductas de su antecesor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si lo pensamos, ¿cierto? El gato, el antecesor del gato en general silvestre, no es más grande, ¿cierto? Que el gato en general, y por ende, además de ser cazador, también puede ser presa. Entonces, por lo mismo, es un cazador pequeño, ¿cierto? Entonces, tiene que estar concentrado en comer varias veces al día pero presas pequeñas, que en el fondo pueda cazar y pueda consumir. Entonces, eso mismo también lo mantienen nuestros gatos a pesar de ser domésticos, ¿ya? Y por eso, entonces, prefieren comer varias veces al día, pero pequeñas cantidades de comida. Entonces, hay que tratar de nosotros en la casa, tratar de imitar eso mismo, ¿ya? Y se pueden hacer distintas cosas, ya sea ofrecer varias veces en el día pequeñas porciones de comida, y si no estamos, entonces podemos dejar comederos complejos o algún tipo de enriquecimiento ambiental, o a veces también existen estos comedores que se pueden programar para que vayan soltando de a poquito algunas porciones de comida para nuestros gatos. Ok. Lo dejo entonces, que coma. Sí, o sea, depende también de nuevamente, Beatriz, Tamara, lo hago pésimo. Uno de mis gatos es absolutamente privado, entonces él llega a ver su plato solo, o sea, sin comida, y se estresa, pero así de manera... Entonces te va a buscar, te maulla, y uno de repente, ¿qué te pasa? Y, el plato está vacío. Y es muy divertido porque si lo llenáis, como un poco se va. Y la otra, yo creo que tiene problemas, estamos en un tratamiento de body positive para que se acepte, está absolutamente aceptada, pero tiene una tendencia importante al sobrepeso.
Tenemos un flaco de privado y una gorda muy relajada y absolutamente satisfecha consigo misma. Beatriz, ¿alguna otra pregunta en esta terapia de dueños? Sí, vamos a aprovechar porque, ¿sabes qué? Mis gatos botan mucho pelo siempre. Los cepillo, los cuido, me preocupo, pero quiero saber por qué botan tanto pelo. ¿Eso también está dentro de lo normal en los gatos? Sí, una pregunta muy divertida porque en verdad finalmente todos los que en el fondo son tutores de gato ya conviven con los pelos. Es como una relación así de amor y odio, ¿verdad? Pero es muy normal, ya es parte de un proceso fisiológico normal del gato, ya donde por lo general tiende a verse más acentuado en la primavera, ¿cierto? Y también en el otoño, ¿ya? Lo que sí nosotros podemos hacer, porque es algo inevitable que sí o sí va a pasar, es ayudarlos, ¿cierto?, a que este proceso sea al menos menos costoso para el gato en el sentido del acicalamiento, ¿cierto? Tal como también lo hemos visto con otros doctores y doctoras durante el día, los gatos por lo general consumen o se tragan, ¿cierto? Más o menos como 2/3 de los pelos que finalmente ellos mismos tratan de botar con el acicalamiento. Entonces, para evitar que consuman tanto pelo, ayudarlos, ¿cierto? Cepillándolos todos los días, al menos 3 veces por semana, ¿ya? Y siempre asociarlo a algo positivo, para que el gato en el fondo no lo asocie a que es un castigo o algo terrible, ¿verdad? Entonces, darle un premio y aprovechar de entrenar a nuestro gato que se peine de manera voluntaria. Fíjate, Tamara, me acordé porque ayer estuvimos con la doctora Paulina Díaz, si no me equivoco, también de Royal Canin. Nos hablaba que Royal Canin tenía algún alimento que permitía digerir, no sé si digerir la palabra, pero en el fondo botar los pelos a través de las fecas, porque yo le contaba que mi gata, yo tengo la que está en el proceso de body positive, Beatriz, de repente vomita pelos, no es muy habitual, pero de repente vomita. Y nos decía ella, y que en realidad tiene toda la razón, que es lo mismo que le pasa a un ser humano. Si vomita, evidentemente tiene todo tipo de ácido y cosas que hay que ser delicado. Así que hay que preocuparse. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Beatriz? Sí, lo último que me gustaría saber es por qué son tan curiosos los gatos. ¿Es parte de, no sé, de su raza, de ser, por qué los felinos son tan curiosos? Sí, mira, los felinos en general son curiosos por lo mismo que hace un ratito recién les hablaba, ya que era justamente relacionado a que el gato, además de ser un cazador, ¿cierto?, muy eficiente, ya también puede ser presa. Entonces, por lo mismo, tienen que estar siempre alerta, ¿ya? Y por eso el control de su ambiente o el control del territorio o el espacio es muy, muy importante. Y por eso es que nosotros siempre vemos que nuestros gatos son muy curiosos o que están siempre atentos, siempre mirando, porque lo que ellos necesitan finalmente es poder tener a la vista, ¿cierto?, todo lo que está pasando, ¿ya? O poder tener control de su entorno. Entonces, si es que nuestros gatos son curiosos, es muy normal, es parte de su repertorio conductual normal, hay que respetarlo y también hay que ayudarlo, ¿cierto? Darle todas aquellas herramientas para que en el fondo puedan como desarrollar, ¿cierto?, su conducta natural o parte de su repertorio conductual normal de la mejor forma posible y con eso entonces lograr un mejor nivel de bienestar para nuestros gatos, ¿ya? Vale, muchas gracias. Eso, gracias, Beatriz, sí, aprender de nuestros gatos a ser tan curiosos como ellos, ¿cierto, Jaime? Absolutamente, yo soy un copuchento empedernido, así que he aprendido mucho. No sé si tengo algo de gato, hay gente que dice que parezco más un Basset Hound, pero me casé con una mujer muy, muy gatúbela, así que quizás ahí compensé y además tengo gatos. Y Beatriz, muchas gracias por tus preguntas. ¿Ah? No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Muchas gracias. Pasaste y ojalá se hayan satisfecho esas inquietudes. La doctora Tamara Vergara nos estuvo acompañando el día de hoy. Ella es etóloga clínica y justamente estábamos hablando de las conductas de nuestros gatos, que en muchos aspectos también puede tener que ver con las conductas de los dueños. ¿Ah? Quizás por eso hablábamos de la terapia de dueños, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ya lo importante es que nos eduquemos, ¿cierto? Tal como en el fondo tú has dicho durante todo el día que es tan importante el tema de la tenencia responsable, también la tenencia responsable parte con nosotros educarnos lo más que podamos, ¿cierto? Para poder entender a nuestros animales de compañía de mejor forma. ¿Ya? Tamara, un millón de gracias por este contacto, ¿ah? Te pasaste. Gracias a Royal Canin también por estar preocupándose de entregarnos esta información. Y lo último que tú dices que es muy importante, la educación es sustancial, muchachos, en todos los aspectos. Bueno, en la tenencia responsable también es sustancial. Conocer a nuestras mascotas, si tienes perros, si tienes gatos, si tienes aves, si tienes peces, si tienes reptiles,
conocerlos. Eso es tan importante como saber de qué se trata y obviamente cuidarlos. Tamara, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Solamente dar un mensaje cortito, ya, de Dele. invitar, ¿cierto?, a todos nuestros GatoFest escuchas y videntes que pueden visitar la página de www.llevatugatoalvet.cl, ¿ya? Que no se olviden para que nos acostumbremos, ¿cierto?, a que cada cosa que pase, consultar a quienes nosotros pensemos que lo pueden resolver mejor y que mejor que nuestros médicos veterinarios de confianza. Absolutamente, www.llevatugatoalvet.cl. Entonces, muchas gracias, Tamara, muchas gracias a Royal Canin por este contacto y por todo lo que nos ha ayudado ayer y hoy día. Te pasaste, Tamara, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chao.